Bienvenidos a otra cápsula del conocimiento. Hoy veremos por qué algunas versiones modernas, entre comillas, de la Biblia no tienen completos todos los textos que conocemos como en versiones La Reina Valera, 1909, 1960, sus demás revisiones. Y todo se deriva a lo que hoy se conoce como la crítica textual. Hoy hemos oído y escuchado de los expertos. Hay muchos expertos de diferentes temas, pero a veces en la voz de esos expertos hay que entender que vienen dosificados o influidos por conceptos, por ideas, por principios. Entonces, hoy vamos a ver por qué estas Biblias que dicen que se basan en los manuscritos más antiguos, prácticamente se refieren al Códice Sinaítico y al Códice Vaticano, que como comentario, incluso estos dos no están al 100% iguales, y refieren a que como son escritos más antiguos que se encontraron, deben de ser los más fieles hacia los textos originales. Pero algo similar pasaría hoy, ¿no? Las versiones de la Biblia más modernas serían más fieles a las originales que las antiguas. Hoy vamos a ver brevemente este tema y espero que quede completamente claro el por qué hay Biblias mutiladas. Entonces, comenzando, vamos a entender que estos escritos que se encontraron en un monasterio en Sinaí, que se conoce como el Código Sinaítico, no contiene algunos textos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede más o menos claro. En nuestras Biblias, en Reina Valera 1960, en el texto de Mateo 6:13, termina el Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En estas versiones no aparece, y ellos aclaran, dicen, confirman que ese versículo, ese texto no era parte de los originales porque los manuscritos más antiguos no lo tienen. Nótese que solamente se refieren a estos dos códices, al Sinaítico y al Vaticano. Ahora, los códices que se escribían venían influidos por los masoretas, que eran personas muy fieles para transcribir la Biblia. Cuando había errores en algún escrito, como contenían la palabra de Dios, no se podían destruir, sino que se reservaban, se apartaban, se guardaban, se almacenaban, sabiendo que ese escrito, esa copia, contenía algún tipo de error. Lógicamente que los que eran más usados eran los que habían pasado el control de calidad y eran precisamente los que más se desgastaban, los que más se utilizaban, los que más por el uso se iban degradando. Lógicamente que aquellos que tenían errores quedaron en los estantes precisamente porque no se utilizaban. Hoy los expertos nos dicen de la crítica textual que esos textos son precisamente los que son más fieles a los originales, sin considerar lo que acabo de comentar. Pero vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento podríamos rehacerlos, aunque no tuviéramos copias, manuscritos, se podrían rehacer desde los escritos de los padres de la iglesia, de Eusebio, etcétera, todos los padres de la iglesia. Recordemos que antes de la imprenta, pues los escritos se copiaban a mano. Ellos copiaron una cantidad de textos del Nuevo Testamento, pero no basados en el Código Sinaítico ni en el Vaticano, sino en el códice que se utiliza, que se llama el Códice Receptus, que es el que se basa las Biblias de esta línea, que contienen
estos textos que en ciertas traducciones modernas de la Biblia se han quitado, como son la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, etc. Varias versiones modernas, así estas versiones modernas de la Biblia, contienen algunas de ellas pies al página donde dicen algunos manuscritos contienen esto, algunos manuscritos, o incluso dicen no, en los manuscritos más antiguos no aparece este texto. Entonces, este códice que les comento sinaítico, que se encontró en un monasterio, en una calidad muy buena, da a entender que quizás era un códice que no había superado el control de calidad precisamente porque faltaban algunas porciones y fue el que se encontró en mejor estado. Sin embargo, como les comentaba, los escritos de los padres de la Iglesia contienen precisamente esta terminación del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ellos tenían acceso a lo más reciente porque se escribieron a partir del siglo II, por el año de 300 y tantos, incluso antes, y los escritos con los que ellos contaban van en concordancia precisamente con el texto receptos. Lógicamente, los textos del Nuevo Testamento tienen más base que muchos clásicos como la Ilíada, la Odisea, escritos de Homero, etc. Pero hay un debate sobre el afirmar que los escritos originales no tenían estos textos, que no existían, que eso fue añadido posteriormente o como un comentario a pie de página. Sin embargo, también debemos considerar que la mano de Dios ha estado sobre su palabra, resguardándola por los siglos, y que hoy en día debemos de sentirnos afortunados por tener la Biblia completa, sin mutilaciones, a nuestra disposición. Yo recomiendo Reina Valera, 1960, la Biblia de las Américas, en español. Hay algunas otras versiones muy útiles en inglés. Espero que esta cápsula del conocimiento te haya servido para entender el por qué algunas Biblias modernas no tienen todos los versículos que se manejan en estas versiones y el por qué. Tal vez más adelante veamos más a profundidad si hay una conspiración por modificar el texto de la Biblia. Déjame tu comentario, ¿qué te pareció este video? Espero que haya sido de bendición. Hasta la próxima cápsula.